El Salmo 125 dice: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Estas preciosas palabras están, como ya he mencionado, en uno de los salmos, el Salmo 125, y son una declaración de la ayuda, la protección, el cuidado de Dios sobre sus hijos, sobre su pueblo. El salmista acude a unas comparaciones hablando del monte de Sión, esa colina alrededor de la cual está allí situado la ciudad de Jerusalén, el monte de Sión, la montaña de Sión, allí en Israel. Y luego acude a otra imagen y está diciendo que de la misma manera que hay montañas alrededor de Jerusalén, así Dios está alrededor de su pueblo. Es importante recordar esta verdad, y esa verdad nos conduce a decir que nunca nosotros, en ninguna circunstancia, en ninguna situación, nunca estamos solos, nunca estamos abandonados a nuestra suerte, nunca estamos ausentes de la mirada de Dios o aún de la presencia de Dios. Es interesante que en este símil que el salmista utiliza, dice que Dios está alrededor nuestro, alrededor de su pueblo. La imagen aquí es que si está a nuestro derredor, la idea aquí es que está protegiéndonos, está alrededor de nosotros, y la intención aquí es entender que nos rodea para cuidarnos, nos rodea para socorrernos, para ayudarnos, para protegernos. Es interesante que el salmo anterior termina con las palabras siguientes: nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro. Es decir, esa ayuda, esa protección, ese cuidado está para nosotros en el nombre del Señor. No está en ninguna otra fuente, no está en ninguna otra parte, no está en ninguna otra persona, no está en ningún otro personaje. Nuestro socorro, nuestra protección, nuestro cuidado, nuestra ayuda está en el nombre de Jehová, es decir, en el Señor. Cuando la Biblia habla del nombre, el nombre de Jehová, está hablando del mismo Dios. Nuestro socorro está en el Señor, es lo que está diciendo el salmista. Y de nuevo, el Salmo 125, eso es lo que afirma. Eso afirma, Dios está alrededor de sus hijos, de su pueblo, y está allí para cuidar de ellos, para socorrerlos, para ayudarlos, para sostenerlos, para bendecirlos. Por eso, el salmista dice que los que confían en Jehová son, dice el salmista, como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay un sentido de seguridad, hay un sentido de permanencia. Estamos establecidos, no nos vamos a mover. El viento no nos va a llevar, va a soplar el viento, pero no nos va a llevar. Y eso me recuerda la parábola de Jesús, que
dice que los que escuchan su palabra y la obedecen son como aquella persona que fundó su casa sobre las rocas, sobre un fundamento fuerte, porque vinieron los vientos y las tempestades y la casa permaneció firme. En cambio, aquel que no la fundó sobre la roca, se la llevó el viento, el agua, todo eso. Bueno, Jesús lo que está haciendo es haciendo una comparación entre aquellos que confían en el Señor y aquellos que no. Cuando tú confías en el Señor tienes seguridad, y esto no significa que no tienes problemas. Eso no significa eso. No significa que no tienes pruebas, que no tienes dolores y sufrimientos, porque sí, precisamente la imagen de los vientos y las tempestades da la idea de los problemas, pero dice que permanece, que uno permanece. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos rodea con su gracia, su misericordia, su ayuda, su poder. Por eso hemos de confiar en Él. Y aquí volvemos al Salmo 125 que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Los que confían. Así que mi invitación y la invitación de la palabra de Dios aquí en este día es que confíes en el Señor. A pesar de que estés pasando en este momento por un momento difícil, a pesar de que estés pasando por una hora que no sea agradable en tu vida, a pesar de que estés pasando por algún problema o algún sufrimiento, confía en el Señor. Él está contigo, Él te rodea, Él está alrededor tuyo. Él es tu socorro, Él es tu ayuda, Él es tu refugio, Él es tu bendición. Confía en el Señor, confía en Él, porque Él hará, tal como dice, otra porción de su palabra. Que así sea, que en medio de tus dificultades confíes en el Señor, porque Dios vendrá en tu ayuda, te sostendrá, te bendecirá, te cuidará, te protegerá y te guiará sacándote a camino. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.